Cómo me apena. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha pasado esta primera semana del 2023, queridos oyentes de Mantra, hoy por todas las redes en vivo? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás ahí en esta primera semana del año? Ya está abierto el chat y Jimena, tomas tus comentarios. Desde ya me podés contar, voy a silenciar mi celular para que no se escuche, ahí estamos. Desde ya nos puedes mandar los saludos, comentarios, lo que quieras contarnos. Vamos a empezar un nuevo ciclo. Vamos a estar hablando de las relaciones, cómo se entablan y cómo las podemos entablar desde la espiritualidad andina y la tradición andina. Me han pedido varias veces que conversemos sobre espiritualidad andina y bueno, acá estamos en nuestro nuevo ciclo que se llama Relaciones desde la espiritualidad y la tradición andina. Y la verdad es que no sé cuántas emisiones o cuántos programas nos va a llevar y nos tomaremos. Generalmente trato de hacer 4 programas por cada ciclo, pero este tema es tan vasto, tan lindo, requiere tanta profundidad y tanta historia para contar y para ver que quizá nos lleve el tiempo, doble, doble de tiempo. ¿Qué te parece este tema? Comienza a contarme ahí. ¿Conoces algo de la tradición andina, del chamanismo andino, del arte espiritual andino, de esta cosmovisión ancestral que tenían los pueblos de los Andes? ¿Y cómo plantea las relaciones? ¿Cómo es el relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, con el cosmos, con el entorno, desde esta mirada ancestral? Bien, esto es lo nuevo. De aquí se trata esto que es nuevo, donde voy a estar contándote historias. Historias básicamente. ¿Por qué? Porque la tradición andina es una tradición oral. Se ha mantenido en el tiempo a través de contar historias. A la vez voy a estar compartiéndote técnicas. ¿Por qué? Porque esta es una tradición que está orientada a la acción. Por ende, hay técnicas y hay prácticas. Y lo que te voy a compartir básicamente de la tradición es lo que durante muchos años he enseñado y transmitido tal cual como lo recibí desde mis maestros. Y entonces, básicamente también te voy a contar cómo llegué yo. En el programa de hoy, lo que voy a hacer es contarte el término básico, lo básico del concepto básico de la tradición y te voy a contar cómo llegué yo. ¿Cómo fue mi historia? ¿Qué aprendí? ¿Con quiénes? ¿Quiénes fueron mis maestros? Y cómo esta tradición nos invita a relacionarlos y cómo se aplica la sabiduría, sobre todo en lo cotidiano, en el día a día. Muy importante que tengas, como siempre, un lápiz y un papel para tomar datos, para tomar nombres, para tomar conceptos y también para poder escribir las técnicas. ¿Tá? Tenete por ahí a manos lápiz y papel. Bueno, espero que te guste esta propuesta de inicio del 2023. Yo estoy feliz y te cuento que recién, hace un rato a la mañana, comentábamos con el José, porque te voy a exponer hoy algo súper personal. Creo que es la primera vez que lo hago público y bueno, así es como un estiramiento, pero justamente la tradición es oral y de maestro a maestro lo que conservamos y lo que transmitimos a nuestros discípulos, entre comillas, o a la gente que quiere aprender, es justamente nuestra experiencia y nuestro poder. Vamos, ahora comenzamos. Bueno, hay una serie de conceptos básicos que cuando se entrelazan forman un cuerpo de conocimiento muy complejo, igual que la teoría o la filosofía de Hellinger. Son pocos conocimientos que entrelazados cobran una multidimensión para acercarnos a la verdad, te diría yo, o a lo que pensaban estos grandes maestros. De a poco estos conceptos te los voy a ir explicando para dejarte una idea y una aproximación básicamente del conocimiento ancestral de los Andes. ¿Cómo está dirigido este conocimiento hacia la propia experiencia de realización y cómo también se integra esta realización en la vida cotidiana de una manera absolutamente natural? Básicamente la tradición andina, así como el pensamiento de Hellinger para los que lo llevamos adelante,
es una forma de vivir, es una forma de ver la vida y es una forma de transitarla. La espiritualidad andina nunca estuvo entre los estudios o los temas de interés de las religiones ancestrales o de las primeras religiones. Las personas que se dedican, perdón, al estudio de lo que son las religiones en el mundo no tenían en cuenta la espiritualidad o la religión que surgía entre las comunidades de los Andes. Hasta que don Juan Núñez del Prado, en el año 1968, le incluye a través de un estudio, de una tesis que hizo en su posgrado de antropología. De este estudio te voy a hablar y lo voy a profundizar más adelante. Ya su papá había descubierto en la década de 1950, yo creo que fue entre 1952 y 1954, que la religión inca, que se pensaba absolutamente desaparecida debido a la imposición del cristianismo luego de la invasión española, se había mantenido. Lo que descubre este hombre, que los conceptos básicos de la religión inca se habían conservado en un pueblo que era en una nación, la nación Quero, que era unas 80 en ese momento comunidades que estaban en un lugar específico cerca de Ausangate y del glaciar de Coiriti. Todo esto te lo voy a ir explicando en todos estos programas a futuro, porque cada una de estas cosas que ahora te nombro por encima tiene un sentido profundo dentro de la tradición. Bueno, ¿por qué se había conservado? Básicamente porque la cosmovisión que tiene la tradición y la religión andina lo permitió. Y lo permite. ¿Por qué? Porque le permite adaptarse a cualquier culto. La espiritualidad andina se mantiene hasta nuestros días y si vas a Perú o a otros lugares de los Andes, vas a ver que las comunidades siguen manteniendo ritos, maneras de vivir, maneras de ser y las mantienen dentro de círculos bastante cerrados. Si bien es cierto que cuando hemos llegado los hombres de Occidente, los runas de Occidente, le hemos impuesto un poco de modificación a las cuestiones de estas comunidades. Me acuerdo que estando en Pisac en un año haciendo un despacho con el maestro, como van llegando gringos y yanquis, les van explicando a los pacos son los que llevan la tradición adelante, los hombres que viven de acuerdo a la tradición, también los que hacen una carrera dentro de la tradición. Y estaba un Paco haciéndonos un despacho y de pronto en el despacho te preguntan el nombre, porque cuando se hace un quinto, todo esto yo te lo voy a explicar más adelante, solo que estoy hablando en los términos precisos de la tradición. Cuando se hace un quinto, que son esas 3 hojitas de coca que seguramente has visto en fotos, el Paco, el que está oficiando la ceremonia, haciendo el despacho, te sopla tu nombre y te lo pregunta. Y de pronto este Paco comenzó a preguntar los signos del horóscopo y entonces Juan le dice, eso no es tradición. Y es cierto, dentro de la tradición andina no hay nada de horóscopo. Ellos no tienen idea del horóscopo gregoriano o tradicional que nosotros usamos. Sin embargo, son permeables a que cuando llega a Occidente comienza a hacer interpretaciones y va sumando conocimientos sin tener sabiduría. Bueno, eso está pasando en este momento, pero todavía ellos conservan muchísimo de la tradición básicamente en la mirada, en cómo ven la vida y cómo ven el tránsito del ser humano dentro del cosmos viviente. Bueno, el principio básico que le ha permitido esta adaptación a la religión inca es la creencia de que el mundo es causa. Y anota ya en tu papel. Cada kilo, A de Ana, U de uva, S de sal, A de Ana, Y de yuyo. Causai. En quechua, causai es energía viviente. Y este es el concepto más importante de la tradición. A partir de allí, el hombre andino se relaciona de manera animista
con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque como todo es causa y todo es energía viviente, todo tiene vida. Y por lo tanto es respetado por ser algo vivo. Todo está lleno de vida y todo es animado desde las piedras, los árboles, el aire, las otras personas, los lagos, los ríos, pero aparte todo tiene una propia ley de nacimiento, de evolución y de muerte. Me acaban de llegar, creo ya, tus primeros saludos. Así que estos programas vamos a estar hablando un montón de tradición andina, de historia y demás. Veamos. Gracias, Laura. Súper interesante, Karina. Qué lindo, Karina, que te guste, Laura. Y feliz años para todos y para José. Saludos, Sonia. Feliz años también. Gracias por esta propuesta. Nos saluda Claudia. Nos encanta y me encanta que te encante, porque cuando uno conoce la tradición andina, tiene una herramienta y tiene recursos para transitar el día a día que son maravillosos. Bueno, te sigo contando y te voy a leer un texto textual de Roberto Sarti que después te vas a enterar quién es. Bueno, en los Andes no hay distinción entre lo físico y lo espiritual. No hay distinción. No es esto es material y esto es espiritual. Esto es bajo y esto es alto. Para nada. Todo, absolutamente todo, es sagrado porque todo es parte del Kausai Pacha. Escucha esto, Kausai era energía viviente y Pacha es espacio-tiempo. Kausai Pacha es la manera de nombrar al universo y al cosmos todo, en tiempo y en espacio. Entonces, el causa y pacha, el universo, consiste en energía viviente. Y esta es la idea fundamental de la cosmovisión andina, es decir, la forma en que la cultura andina percibe el cosmos. Es la cosmovisión, es la explicación, la visión que tienen hasta del origen mismo de la existencia. Un cosmos que es vivo, palpitante, que fluye como un río de aguas diáfanas y que cae dentro de un glaciar eterno. Todos los aspectos de la creación se ven en los Andes como una forma diferente de energía viviente. El sol, un árbol, la montaña, un lago, un animal, cualquier otra persona o presencia se percibe como una forma de energía. Y entonces, discúlpame 5 minutos que necesito aclarar algo aquí que tengo mal y no te puedo estar dando bien lo que te quiero leer ahora. Entonces, ¿qué nos dice Roberto Sarti? Que obviamente el mismo ser humano también es una forma sagrada y de energía viva. Y ya aquí hay toda una mirada de cómo me relaciono con el otro, ¿no? De cómo yo me acerco a otra persona, de cómo me acerco a mí mismo. Soy energía viviente, soy parte de este cosmos. Y si prestamos atención a estos hallazgos, también existe este concepto en otras tradiciones espirituales sobre la esencia del cosmos. Y entonces encontramos palabras, y te las voy a dar ahora, que denominan el mismo fenómeno y la misma realidad, que indican este elemento esencial que es propio de la existencia. En Oriente lo llaman ki, chi, prana, ¿tá? Para indicar la esencia vital de la realidad, el factor básico, la energía que sostiene el tejido del universo, ¿no? Y en Occidente también existe la misma idea, porque en el cristianismo se habla del poder del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo aquí es el factor vivificante del universo. Ki, chi, prana, Espíritu Santo, causa, son palabras que identifican a este fenómeno de la realidad. Y la Pachamama, que estamos tan acostumbrados a escuchar Pachamama sin saber bien qué estamos diciendo, creemos que es la tierra. Y no, Pachamama es la madre cósmica, ¿no? En los Andes se percibe como un ser vivo. También aquí te voy a introducir
otro término que es el del Kausai Puri. Kausai, igual que te lo dije recién, Puri, P-U-R-I-Y, que consiste en vivir esa energía viva. ¿Cómo camino este universo viviente? ¿Cómo me manejo y cómo establezco relaciones con esta energía viva con la que está hecho el universo? Bueno, y que es abundante, ese es otro concepto, es abundante, está disponible para cualquier ser vivo, para toda la humanidad, y la Madre Tierra misma, así como el cosmos, distribuyen y le irradian con generosidad. Todo eso, fíjate, es la importancia de esta cosmovisión. Y tenés que, para notar, y te lo voy a resumir, los tres conceptos de hoy. Los primeros, el más importante, causai. Todo lo que existe es energía viviente. Segundo, causai pacha. El universo consiste en una red de energía viviente. Y el tercero, causai puri, que es el camino o cómo vivimos o cómo caminamos este sendero de energía viviente. Esos son los tres conceptos de hoy y básicamente significa aprender a relacionarse con el causai, aprender a relacionarse y mover energía es la maestría de la tradición andina. Un maestro en la tradición andina no es el que sabe mucho, no es el que se pone el chunyo o el que mueve una maraca. Un maestro de la tradición andina es aquel que es capaz de mover el causai, es capaz de estar generando un flujo de causai cada vez más potente. Me volvieron a mandar un mensaje, creo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Quiero que me cuentes qué te parece este tema y si te gusta. Víctor Tejeda, ¡ay, qué hermoso! Víctor desde Japón, me estás saludando desde allá. Estoy feliz que te guste, Víctor, este tema. Estoy muy feliz. Y ahora voy a hacer un estiramiento, te cuento, es un súper estiramiento, porque te voy a contar algo que es súper íntimo. Te voy a contar la historia de cómo yo llegué a la tradición andina. ¿Qué es lo que pasaba en mi vida? ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cómo llegué a conocer a don Juan Núñez del Prado y ser su asociada en Argentina durante muchos años? Entonces, te cuento, llegó la hora de abrirme y espero no llorar. Bueno, fue por allá, por el año 2008. ¿Sabías qué me pasaba? Estaba atravesando una de mis tantas crisis existenciales, ¿no? Tantas crisis. Muchas de las cosas que hago, que sé que te comparto, las he aprendido porque en ese momento yo estaba perdida de mí. Y entonces me acercaba a diferentes conocimientos, tradición y experiencias en busca de algo de paz. Básicamente, en ese año 2008, buscando la paz interna, inicié el camino en la tradición andina. Y en aquel entonces, te voy a contar cuál era mi crisis, tenía la absoluta certeza de que algo trascendente sostenía cada una de mis sesiones, que había algo tan grande que sostenía cada uno de mis grupos. Yo ya constelaba desde el año 2001, pero era la certeza en mis grupos de meditación, en mis grupos de reverding, en mis grupos de constelaciones, la certeza que algo mayor me sostenía y yo estaba en conexión con eso que me sustentaba. Sin embargo, cuando salía de la sala, abría mi vida al mundo, cerraba esa puerta, yo no sentía la misma conexión. En lo cotidiano se me iba la conexión, se me iba esa certeza que desaparecía, ¿no? Y entonces pedí en aquel momento al que consideraba mi maestro espiritual una práctica espiritual que me llevara a sentir a Dios las 24 horas del día. ¿Podés creer que pedí eso? Sí, pedí eso, una práctica espiritual. Y en ese momento este maestro me la dio y me dijo literalmente: te retiras en silencio y contemplación 40 días en una montaña.
buscas un arroyo y miras solo agua correr. No podés escuchar música, no podés leer nada, solo te sentás a contemplar y mirar agua correr. Y en aquel momento, como uno tiene esas ilusiones y esas fantasías de que meditar y el silencio es maravilloso, bueno, yo me embarqué en esta práctica con algo de ilusión. Y sin chistar, gracias a algo que yo creo que heredé de mi papá, que es la disciplina. La disciplina siempre me acompañó desde el inicio de mis días. Me retiré. Me retiré por 40 días de silencio y contemplación a mirar agua correr. Y allí cambiaron muchas cosas en mi vida. Cambió hasta la manera de sentarme a meditar, la percepción que yo tenía del universo. Fue una experiencia espantosa los primeros 7 días y te cuento que si no es por el papá de mis hijos, casi me vuelvo loca en ese silencio. Recordé mis orígenes, se me pasó por delante mi inconsciente, sentí tanta vergüenza de las cosas que había hecho, pero a la vez aprendí. Aprendí mucho, sobre todo a cómo se muere el día para que nazca la noche y cómo morimos al pasado y podemos renacer. Hacia el día más o menos 30, una tarde, mientras ya estaba más relajada con la experiencia, más confortable con los sinsabores que iban apareciendo, sin tanta resistencia con lo que estaba pasando, de pronto tuve una experiencia maravillosa que la había tenido ya estando en India. Percibir y ver el aire pulsar. Y de pronto una frase interna explotó en mí que la conservo como un gran tesoro. ¿Viste? Como cuando uno conserva la joya de las abuelas. Bueno, esta frase para mí es un gran tesoro. Dios es, y eso es lo que basta. Bueno, mi cuerpo en ese instante comenzó como a temblar sutilmente y algo así como desde las entrañas me subía por la columna, ¿no? Y al llegar a mi cabeza tuve como una electricidad en el cerebro y percibir la electricidad que se daba adentro. Y en ese instante, con una sensación así profunda de devoción, hice un movimiento de unir las manos en oración, levantarlas hacia mi coronilla por encima y bajarlas por los costados hasta llegar al piso. Y se abrió algo dentro de mí. Cuando yo volví, la experiencia por supuesto que continuó y tengo mucho para contar ahí. Cuando yo volví a bajar a Córdoba, y le comenté este ejercicio a una persona, yo ni siquiera sabía que la burbuja que nos rodea se llamaba Popo, ni nada por el estilo, ¿no? Ni nada por el estilo, no tenía idea de lo que era la tradición. Le cuento a ella esta experiencia y ella me dice, ese movimiento es un ejercicio que está en un libro que yo tengo, te lo voy a traer. Y me hizo una copia y lo leí, me sentí muy identificada, tanto que meses después ya había conseguido ubicar al autor. Y justo daba un entrenamiento en Buenos Aires, y ahí fui a Buenos Aires. Era un libro del doctor Alberto Villoldo. Hoy en día lo puedo nombrar porque durante un tiempo, ya más adelante te cuento, se me prohibió hasta nombrarlo en público y decir que él había sido mi maestro. Pero bueno, ahora pasado el tiempo ya lo puedo nombrar. Era el libro de Alberto Villoldo. Y me inscribí en un seminario que iba a impartir en Buenos Aires y ahí conocí a una hermosa que todavía sigo teniendo de amiga con muchísimo respeto, Dana Tir, la chamana urbana. Un beso a ella, una hermana chamana genia. Bueno, ella era la que organizaba ese curso y entonces cuando pude me acerqué a Villoldo, le conté este ejercicio, lo que había experimentado en mi retiro, el movimiento que había comenzado a hacer, que él relataba en su libro, y bueno, charlamos un rato, y él, muy amable, me invitó a que yo me formara en su escuela.
Él y su esposa en pocos meses comenzarían a dar un entrenamiento de un tiempo bastante largo en Chile. Y sin más, también sin chistar, yo acepté y allí fue cuando aprendí mucho sobre chamanismo, sobre sanación energética, fue el inicio de conocer y de escuchar por primera vez el nombre de los Quero, que era el pueblo Quero, la visión de lo que ellos llaman en la escuela de Alberto los guardianes de la tierra. Al completar la instrucción en ese tiempo, fui invitada a ser profesora de esa escuela, de la Escuela de los Cuatro Caminos, y estuve muchos años ahí, bastantes, 2, 3, 4, ya ni me acuerdo, pero un tiempo, y fui despedida. Fui despedida con una acusación muy, muy grave que no pude revertir, que intenté demostrar, me culparon de robar y fue un evento muy doloroso. En ese momento yo sentí un desgarro interno por dentro muy fuerte porque yo los asimilaba como familia, pero sin embargo fue un trampolín. Se me acusó de robar, se me prohibió utilizar el conocimiento de la escuela, ni siquiera las técnicas que sabía, y se me prohibió nombrarlo a él durante una cierta cantidad de tiempo. Años después cayó a mi email un pedido de disculpas de la misma escuela, que se habían equivocado, que había todo un tema no trabajado en ellos. Nunca las hicieron públicas a estas disculpas, ¿no? Pero bueno, fue un trampolín. Y fue un trampolín que a mí me regaló una significativa posibilidad, la de pararme en mis piernas, la de resolver determinada dependencia que a veces tenemos y de creer que por ahí solo no podemos. A veces estos quiebres, estas cosas que suceden en esta vida, que irrumpen en tu vida, son puertas que se abren, no solo puertas que se cierran, ¿no? Y bueno, yo recurría en ese momento, espero no estar aburriéndote con esta historia, pero así es la tradición, amigo. Recurrí en ese momento a una amiga, colega, y le pedí un par de secciones para reordenarme y limpiarme internamente. Siempre creo que algo que sucede dentro, perdón, fuera, por difícil que sea, tiene una afinidad con algo que yo tengo que resolver internamente. Es decir, lo semejante atrae lo semejante, realmente lo creo. Y entonces me dispuse a trabajar en mi sombra, para solucionar lo que había en mí que me había puesto en esa situación, porque era una situación súper difícil. Bueno, y fue en una de esas sesiones en donde ambas tuvimos la misma visión, y te la voy a contar ahora, porque es una visión que la conservo con muchísimo cariño y es la que me lleva a don Juan Núñez del Prado. Lo que yo vi es que se me introducía en una caverna en donde había muchos ancianos que me esperaban. Y ellos me mostraban lo que se suele llamar vidas pasadas, como que me mostraban, yo asocio ese tipo de situación no con que realmente viviste una vida pasada, sino con arquetipos que te muestran energías, ¿no? Que nos comunican algo, pero no es que yo lo haya vivido. Entonces yo no me engancho con lo literal cuando trabajo desde ese lugar, pero había visto como, como cuestiones energéticas que se me mostraban como si yo las hubiese vivido. Eso es lo que percibía. Y luego se me subía por un camino que llegaba a un lugar donde seres inmensos, cíclopes inmensos de piedra, me acostaban en una camilla y me colocaban en todo el cuerpo láminas de color negro brillante de obsidiana. Después de eso me hacían descender y flores blancas caían sobre mí y yo escuchaba que me reclamaban que hacía mucho tiempo que yo no estaba poniendo flores en el lugar que habitaba. Al final de lo que parecía un tobogán, me recibí un hombrecito pequeño, regordete, vestido de colores, acompañados por una señora que estaba detrás de él, que se presenta como Doña Nati, y me habló sobre un hombre llamado Don Benito Corihuamá, del Tahuantinsuyo y otras cosas más. Era la primera vez que yo escuchaba eso. Era la primera vez que yo escuchaba sobre el regreso del Tahuantinsuyo.
Bueno, la sesión con mi amiga termina, fue un viaje muy vívido y apenas yo terminé, escribí la experiencia, algo que le comparto a toda la gente que hace un curso conmigo. Escribí tu experiencia, porque en ese instante lo vívido, igual que los sueños, están justos para escribir. Después se te va olvidando, pero lo que escribís cuando salís de una experiencia, cuando salís de un sueño, es básicamente lo que es. Bueno, y entonces busqué en internet información con estos dos datos que tenía: Benito Coriguamán y Tahuantinsuyo. Y lo primero que apareció fue una página que hablaba de tradición andina con el nombre de don Juan Núñez del Prado. Bueno, y ahí fui nuevamente yo en busca de un encuentro, ¿no? Y qué gran herramienta que es Internet. Yo le agradezco porque te estoy hablando de algo hace más de 10 años atrás, ¿no? Y fueron las redes sociales lo que me ayudó en ese momento, porque gracias a San Google y gracias a San Facebook es que logré conectar con don Juan. Y le escribí, contándole mi historia, lo mismo que te acabo de decir, que me habían echado por ladrona, que no había logrado revertir la acusación y que necesitaba un maestro. ¿Será posible que usted me tome como su alumna?, le pregunté. Bueno, a los pocos días recibí su respuesta y él me decía, claro que sí, claro que nos podemos conocer y te doy la bienvenida. Entonces yo estaba, mira, tan contenta, me emociona cuando me recuerdo de eso, tan contenta, porque no era imposible que yo siguiera mi camino en algo que sentía tan profundo desde el corazón y que lo siento hasta el día de hoy, como es la tradición. Vivo, mi vivir cotidiano es a través de la tradición. Y desde que lo conozco a don Juan, ningún día de mi vida dejo de hacer mi práctica. Entonces, hubo un impasse en aquel tiempo. Contame cómo andás, que no me llega ningún dato tuyo y me siento que esto está re aburrido, ¿eh? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Hola Laura, ¿por qué te prohibieron nombrar a tu maestro, Carla? Porque fueron las condiciones que pusieron, que comercialmente, como yo había sido profesora de la escuela, no podía utilizar ningún elemento, ni podía nombrarlo a él como referencia en nada de lo que yo hiciera. Ana María Fernández, escuchándote cuando hay wifi. ¡Ay! Estás en la términa, en las termas, Anita. Víctor Tejeda, increíble historia. Bueno, me gusta que les guste, chicos, porque esto en realidad es mi vida, no te estoy inventando nada y te cuento que estoy haciendo un esfuercito para que no se salga la lágrima. Bueno, hubo un impasse ahí. Un impasse, un tiempo que yo realmente no me pude volver a conectar con don Juan. Mientras tanto, lo que hice fue investigar, ¿viste? Entrar en la internet, en Google, investigar, ver quién eran sus amigos, entrar en conversación con otros, en grupos de Europa, sobre todo, porque él dictaba sus seminarios en Europa, hasta que un día, ahí me hice amiga de Roberto Sarti, que te lo acabo de nombrar, que es su asociado en Italia, y yo estaba, y habíamos intercambiado con Roberto, él habla algo de castellano, yo hablaba, traducía textos del castellano al italiano y nos escribíamos, en un ser adorable, al que también le mando un beso, a Roberto Sarti, y hasta que un día estaba a punto de sacarme un pasaje para ir a verlo a Hellinger, a un congreso, me iba a ir a ver a Hellinger a Alemania, te cuento. En ese momento yo dije, bueno, me voy a Alemania, qué cosa, así sigue la vida, sigo con lo mío, sigo con Hellinger y qué sé yo y qué sé cuánto. Y en el momento en que estaba a punto de sacar el pasaje, cae un email de Roberto Sarti, en donde me invitaba a la conferencia internacional de Pacos en Roma. Todos los años, la escuela itinerante de Juan, nos juntamos todos los Pacos. Ya te dije, Paco es aquel que profesa, que es discípulo de la tradición, ¿no? Y se juntan todos los Pacos iniciados y se juntan una vez al año. Y esta vez era en Roma. Y entonces inmediatamente, en ese mismo instante, lo traicioné a Hellinger, no saqué el pasaje a Alemania y saqué un pasaje rumbo a Roma. Llegué a Roma y llegar a Roma me costó muchísimo, en el plano material y en el plano interno.
En el material porque una semana antes, exactamente una semana antes, por primera vez en la vida, me robaron, me saltaron en la puerta de mi casa con armas, directo, me robaron todo, la tarjeta de crédito, los dineros, los documentos. Bueno, la semana que siguió fue una maratón para conseguir todo lo mínimo necesario para el viaje. En lo interno tuvo un proceso muy importante en mi vida porque me sentí desorientada, como si nunca yo hubiese viajado, al punto tal que casi hago un transbordo mal en Madrid y pierdo el vuelo a Roma. Ya en Fiumicino, en el aeropuerto de Roma, salí a la calle y busqué, escribí en el nombre el hotel que me había pasado Roberto, y yo te soy sincera, me subí al bus que me indicaron, pagué lo que me dijeron que tenía que pagar, estaba como autómata, no tenía certeza si estaba en el lugar que tenía que estar. El bus andaba por las calles de un lugar que yo no conocía la primera vez que estaba en Italia y me sentí internamente atontada. Estaba absolutamente perdida en un tiempo que no era real. Y de pronto el chofer paró, me dijo que me tenía que bajar y sin seguridad absoluta me bajé. Y me bajé, caminé por un pequeño patio, entré a una recepción y le di mi nombre a la recepcionista de un hotel, de como una casona, y yo creo que ella me miró espantada al verme tan perdida, pero me sonrió y me dio las llaves de mi habitación. Yo no te puedo explicar cada vez que recuerdo ese momento, wow, lo que me da adentro, porque yo había llegado. El encuentro con Don Juan es lo que sigue, que yo me instalé en la habitación y esa tarde había una conferencia, un meeting, una reunión. Don Juan siempre comienza sus entrenamientos con un meeting, con una reunión en donde nos explica de qué va a ser y nos da la bienvenida. Yo súper discreta, te diría que con vergüenza, me quedé así apoyada en el borde, en el marco de una puerta, ahí a la expectativa, y él del otro lado de la sala me miró y me dio una sonrisa tan maravillosa que a partir de ese momento toda la confusión en mí se fue, cesó absolutamente, era como haber llegado simplemente a casa, al lugar correcto, y una emoción tan bonita y cálida empezó a expandirse así, toda, toda dentro mío, abarcó todo mi cuerpo, lleno de ternura, de paz y de saber que ahí tenía que estar. Cuando terminó el meeting nos presentamos y nos dimos un abrazo hermoso, un abrazo de amigos, de compañeros de camino que se repitió durante años y que se va a repetir cada vez que lo vea a don Juan. Bueno, así es como comencé mi camino formal en la escuela itinerante de Juan Núñez del Prado. Y lo invité durante años a él y a su hijo Iván para que vinieran aquí a Argentina. Y desde aquel entonces y hasta el año 2018 tuve el honor de ser su asociada aquí, de armar sus grupos, todo lo que hicimos durante esos años en Argentina, conferencias, ellos vinieron muchas veces a dictar un taller que yo llamé El Camino del Inca, una masterclass en Nuevo Inca, y yo realmente, ¿qué querés te diga? Estoy re agradecida porque crecí un montón. No solo crecí un montón por la experiencia del cambio de escuela y de atravesar todo eso, sino que crecí con ambos, tanto con la escuela de Alberto Villoldo, en donde aprendí a hacer sanaciones energéticas, en donde aprendí el manejo básico de la energía, como en la escuela de don Juan Núñez del Prado, en donde aprendí la historia de todo, aprendí también a cómo el camino no se trata de sanar a otro, sino de mover la energía interna en vos hasta quedar limpito, limpito y que todo fluya lo más rápido adentro y posible. Bueno, este camino me llevó a concretar
después de 4 años de investigación, algo que se llama el Llactacarpay de Humahuaca, en donde ahí, in situ, en la quebrada de Humahuaca, hice un entrenamiento de investigación histórica con toda la historia de Argentina, más los paralelismos y congruencias con una parte del entrenamiento de Juan que él brinda en Cusco. Lo hicimos varias veces y en el 2018, coronando esta relación con Juan, me recibí, digamos, mi maestría, mi tesis fue unir la tradición andina con el pensamiento hellingeriano, porque Juan Núñez del Prado es posterior y su ancestro es Juan Núñez del Prado, que fue quien fundó nuestro país. Y entonces ahí en Santiago del Estero, esa es la historia que también te voy a contar, el gobernador de ese momento, Gerardo Zamora, que es gobernador ahora también, le entregó a don Juan Núñez del Prado y a Iván Núñez del Prado las llaves de la ciudad de Santiago del Estero como una reparación para su ancestro que fue desterrado en aquel momento y que fue en realidad el que fundó la ciudad del Barco, que después se llama Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Bueno, eso ya te lo voy a comentar. Bueno, hasta ese punto llegó el camino de la tradición andina. Y es lo que también te quiero compartir en este programa, ¿no? Lo que más a mí me ha cautivado en todos estos años de la tradición es que cualquier persona, escucha bien, porque vos estás acá, cualquier persona puede acceder y disfrutar el arte espiritual andino contemporáneo. Que don Juan destiló durante 40 años y es un estudio y una integración. Voy a ir cerrando porque le tengo que ya dar lugar a José, ¿no? Pero para ir cerrando, hoy en internet, si vos buscas sobre chamanismo, los Andes, Pueblo Quero, Tahuantinsuyo, tradición andina, don Juan, vas a encontrar muchísima información. Encontrás desde mala, regular, a muy buena, y mucha de esa información está inspirada en todo esto que Juan logró, en las investigaciones y descubrimientos y síntesis. Parte de eso es lo que él volcó en el arte espiritual andino contemporáneo. También entrenamientos que ellos hacen con sus hijos, ¿no? Y realmente he podido constatar, y lo constato todo el tiempo, no solo con el arte espiritual andino, con cualquier tema que haya dando vuelta, que a veces en el afán de mejorar lo que hemos tomado de nuestros maestros, caemos en distorsiones significativas, ¿no? Dentro de la considerable información que está dando vuelta, muchos comparten y mucho de lo que llega reconoce la fuente, ¿no? Pero algunos lo usan como si fuese propio, no reconocen que es de un tercero. Otros lo cortan, lo pegan, lo modifican, y los más audaces se animan a armar un particular entendimiento, citando a lo antiguo como si fuese propio. Bueno, todo eso es válido, te lo estoy contando porque todo es válido. Es la manera en que nos acercamos al conocimiento, es la manera en que la espiritualidad andina ha llegado a más personas, es la manera en que los otros conocimientos llegan a más personas. Pero el propósito que yo tengo en este nuevo ciclo, en esto que vamos a disfrutar, no sé cuántos programas, es darte una guía cierta y precisa a la hora de que vos puedas ejercitar alguna práctica en el camino del Causa y Puri. Y entonces es imposible suplir la experiencia de aprender junto a un maestro. Es imposible suplir la experiencia de beber de la fuente de la sabiduría. También es imposible suplir la experiencia de la sinergia que se da de aprender dentro de un grupo, ¿no? Pero sí es posible convidarte lo experimentado. Y bueno, esa es la invitación para los próximos programas. Te adelanto, el 20 de enero
vuelvo a estar con vos aquí en vivo por todas las redes. Ese 20 de enero vamos a compartir la ceremonia principal que hay en la tradición y te voy a enseñar a hacer un despacho. No te lo pierdas para ese día, no te lo pierdas, que nos vamos a volver a ver. El viernes que viene voy a estar hablando un poquito de otros conceptos y de Don Juan y de lo que pueda compartirte en este camino de cómo nos podemos relacionar desde la tradición andina. José, ¿estás por ahí? Acá estoy, Lau, escuchando atentamente todo el programa. Me encantó. Me ¿Te encantó todo lo que gustó? Yo contaste. tenía, como te confesé y lo vuelvo a confesar, un poquito de miedo de ser muy autorreferencial, pero la historia es así y la tradición andina se trabaja así. Entonces, bueno, acá estamos, gente. A ver, dice, Lauri, hermoso lo que nos contás, gracias por compartirlo, Mara. Qué bonito, beso, Mara. Juan Carlos desde México, aquí presente. Una pregunta, ¿qué les pasa a las personas? ¿Qué les pasa con las personas que te acusan por algo? ¿Cómo fue tu caso? Ya te contesto. Y Alejandra Tocaimás, hermoso relato tan real. Gracias por contar tu experiencia. Primera vez que te veo. Gracias, Alejandra. Espero que te quedes. La pregunta, ¿qué les pasa? Bueno, ¿qué me pasaba a mí? Te puedo contar qué me pasaba a mí que yo descubrí. Yo descubrí que tenía mucha dependencia con ellos, pero también tenía mucha dependencia con el qué dirán, tenía muchísima dependencia de mostrarme a través de esto que sucedió. Yo me animé, por eso dije a pararme en mis pies. Hice un profundo proceso interno de empezar a trabajar mucho con el desapego, un tema que tiene que ver conmigo. Lo que les pasa a ellos, no podría hablar de lo que les pasa a ellos, no lo sé, puedo contar algunas cosas, pero sería entrar en un chusmerío que me gustaría evitar, Juan Carlos. Podría decirte lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es que, o lo que nos puede pasar a todos, que estas situaciones que son difíciles a veces son desafíos para mostrarte algo que no ves. Yo no veía mi propia luz, no veía mi capacidad de hacer cosas, no veía que podía hacerlas sola, no veía un montón de cosas. Y fue una puerta grande a la maestría que aprendí con Juan, que es mucho más profunda de lo que yo ya venía aprendiendo. Así que, bueno, no sé, eso podría contarte, Juan Carlos, y gracias por preguntarme. Vamos a tus curiosidades, José querido, contanos qué nos traes hoy. Bueno, te traigo datos curiosos sobre los Reyes Magos, porque hoy es 6 de enero, es Día de Reyes. ¡Oh, es cierto! Espero que Así hayan que traído, ¿te trajeron algo, José? todavía no, todavía no. Sí. Pero todavía no terminó el día, así que podemos esperar un ratito más. José, te corto por última vez. Sí. Fantástico cómo estás dejando tu casa. Felicidades, se ve Bueno, gracias. hermoso tu living. Gracias, Bravo, gracias. José, me encanta por vos. Vayamos a tus Gracias, Lau. curiosidades. Bueno, resulta que la historia tradicional cuenta que los Reyes Magos venían de 3 continentes diferentes, de Europa, de Asia y de África, ¿no? Concretamente decían que Melchor es de Europa, Gaspar es de Asia y Baltasar de África. Y de hecho se dice que eran 3 maestros de sabiduría, y también decían que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, hay otras teorías que establecen que los 3 reyes eran de Persia, que ahora actualmente es Irán, ¿no? Y la historia que todos conocemos siempre habla de que eran 3 reyes, ¿sí? Pero existe una historia que habla de un cuarto rey mago, y de hecho hay un relato de Henry Van Dyke a finales del siglo XIX que habla de otro mago que se llamaba Artaban, del que dice que tuvo 30 años buscando al Mesías para darle su regalo, que era zafiro, rubí y una perla. Y también hay otra historia más que habla que eran 12 magos, aunque esta historia está menos documentada. Y según la historia tradicional, ellos seguían la estrella de Belén, ¿no? Que los guió hasta el nacimiento de Jesús. Pero sin embargo, la ciencia sigue sin saber cuál fue exactamente esa estrella que les llevó hasta ahí, porque no hay registro de algún fenómeno astronómico que se semeje a eso.
y entonces este enigma de la estrella de Belén sigue sin resolverse. Otra curiosidad dice que los Reyes Magos representan las etapas de la vida. Y debido a las diferencias de edad de Melchor, Gaspar y Baltasar, ellos representaban diferentes etapas o estadios de la vida de una persona. Concretamente, la vejez era representada por Melchor, la madurez por Baltasar y la juventud por Gaspar. A la Y niña ni le contaron, te cuento. faltó la niñez, totalmente. Bueno, el Y cuarto. era el cuarto que habíamos hablado antes. Resulta, ¿por qué se llaman Reyes Magos? En primer lugar, no eran magos, sino que los griegos empleaban la palabra magos con acento en la O para referirse a los hombres sabios. Y además, la Biblia no habla de ellos como reyes. Y no sería hasta mucho tiempo después, cuando estos magos fueron interpretados, estos sabios fueron interpretados también como reyes, ¿no? Y existe una teoría que habla que Melchor era el único que iba en camello, y que Gaspar montaba un caballo, y que Baltasar montaba un elefante. ¿Por qué se celebra el día de hoy a los Reyes y dónde se celebra? Es un día festivo aquí en Argentina, en España, en Cuba, en México, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia y en Venezuela. Es típico de la cultura hispana. Sin embargo, han llegado hasta países no hispanos como por ejemplo la República Checa o Polonia. Y el significado de los regalos tengo para contarte. Ay, espérame un segundo antes, José. Sí. Vos sabés que me parece maravilloso esto que traes por una razón. Yo creí que los reyes era como un invento, ¿no? Que había una investigación o había datos precisos de que había existido el hecho. No sabía que tenía una contactación histórica. Pensé que era un invento y es más, pensé que era como comercial. Pero mira qué interesante lo que traes, es decir, que es parte de la historia real que se puede comprobar. Mira, dice que de hecho hay también distintas teorías o distintos estudios de distintas cosas que yo fui sacando por internet, y una dice que originalmente estos magos se llamaban Melchior, Gastapa y Vitizarea, y así lo llamaba el texto Excerpta latina, y también tenemos los evangelios apócrifos donde llaman a Melchor, Gastapa y Vitsarea a estos reyes. O sea que hay algo ahí, ¿no? Pero, sin embargo, cada cultura le ha asignado diferentes nombres. Por ejemplo, los griegos lo llamaban a Pelicona, Merín y Damascón. Los hebreos, Magalat, Galagat y Seraquín. Y los sirios, Larbandad, Hormisdas y Guznasap. Pero mira, es decir, que los reyes, hay algo histórico que dicen que sí. Bueno, ¿y el significado de los regalos qué es? Porque tenemos, a ver, te cuento que estamos muy sobre la hora, tenemos 2 minutos, 1 o 2 minutos. Bien. Contanos rapidito el significado. Perfecto. Los Reyes Magos llevaban incienso, oro y mirra. Ajá. Y aunque existen discrepancias hasta con esto, sin embargo, hay un significado de cada uno de estos regalos. En el caso del oro, nos encontramos con que es un regalo de reyes, ¿no? Y Jesús era considerado el rey de la tierra. El incienso de Gaspar tiene un carácter divino y se utiliza en el culto en los altares. Y finalmente, la mirra de Baltasar dice que presagiaba la futura muerte, dado que es un compuesto para embalsamar. Así que esos eran los 3 regalos y el significado de los regalos. Mira, vos sabés que acá nos escribe Javier, que nos dice hermoso el programa, buenísimo. Dice que la estrella de Belén era un ovni que los guiaba. Bueno, pero eso es un dicho, puede ser un mito, pero no hay una comprobación. Justamente Javier, viste, y vos, José, y todos los oyentes, hay cosas que vamos contando y hasta que no hay una contactación, hay algo que lo dice real y un hecho histórico no se tiene en cuenta. Algo importante de la tradición que vamos a ver
es que vamos a separar mucha paja de trigo, muchos mitos de hechos históricos. La tradición andina tiene hechos históricos que constatan que eso realmente existió, ¿no? Y entonces es una tradición absolutamente realista. Bueno, gracias a Javier por el dato, gracias José, gracias a nuestra operadora. Nos estamos viendo el próximo viernes para seguir hablando sobre esto de la tradición, aprendiendo alguna técnica y yo te sigo contando todo lo que sé. Gracias José querido, gracias a todos y que este año sea maravilloso para cada uno de nosotros, un año en donde vamos a aprender a vivir en comunidad. Por eso es tan importante la tradición. Se les quiere. Chao. Adiós.